Bueno, la idea de esta plática es compartirles mi experiencia al utilizar la consulta a expertos en el desarrollo de mi tesis doctoral acerca de la rentabilidad de las oficinas en el área metropolitana de Barcelona. En los diversos campos del saber, además del conocimiento construido mediante las investigaciones, existe un importante patrimonio intelectual en cada uno de los investigadores. La utilización del bagaje teórico práctico de los especialistas se convierte en un requerimiento para el desarrollo de cada campo del saber y en ocasiones en una necesidad para el investigador que precisa apoyarse en la experticia de los colegas. García et al. 2013. En múltiples estudios se realizan consultas a sujetos que participan en calidad de expertos. No obstante, convertir los conocimientos que poseen los especialistas en información científica requiere de la aplicación controlada de un método. Dentro de los métodos existe, por ejemplo, los grupos focales, que son valoraciones construidas en el consenso grupal directo, entrevista a expertos, que son apreciaciones individuales, métodos de consenso, en donde se obtienen estimaciones estadísticas a partir de aproximaciones cualitativas, como por ejemplo el método Delphi. El objetivo. En el presente trabajo se ha elegido como instrumento a la entrevista a expertos a fin de estimar los factores urbanos y ambientales en el área metropolitana de Barcelona que inciden en la rentabilidad de las oficinas. Por experto se entiende aquel cuya formación y experiencia previa le ha permitido alcanzar un dominio sobre un asunto que excede el nivel promedio de sus iguales y que está en disposición de exponer sus opiniones sobre dicho asunto para que sean utilizadas como juicios conclusivos. Se le considera apto para emitir criterios certeros por quien lo solicita. García et al. 2013. Los criterios de inclusión que se utilizaron para la selección de expertos son los siguientes. El experto puede ser un valorador profesional con amplia experiencia y con conocimiento del área metropolitana de Barcelona. Si tiene relación con la docencia universitaria, es mejor. El experto puede ser un operador inmobiliario con amplia experiencia en el mercado de oficinas y con conocimiento del área metropolitana de Barcelona. En cuanto al número de expertos, pues en la literatura hay muchas opiniones. Por ejemplo, McGarland et al. Establecen un rango entre 2 y 20 expertos. Hirkas et al. Proponen 10 expertos para tener mayor confianza en la estimación. En cuanto al perfil de los expertos, así dicho a grosso modo, el experto 1 fue un especialista en valoraciones inmobiliarias, profesor de la UPC. El experto 2 es un valuador experimentado con reconocimiento europeo. El experto 3 es un valuador con reconocimiento europeo, con amplio conocimiento en la localización de las oficinas en la región metropolitana de Barcelona. El experto 4 es un valuador y profesor universitario con amplio conocimiento de la región metropolitana de Barcelona. El experto 5 y el experto 6 son operadores inmobiliarios de oficinas en Barcelona. En cuanto al método empleado, tenemos 4 etapas. En la etapa de preparación se da la definición de los objetivos, a ver, ahí ya se me perdió. Se seleccionan los expertos, se dan los criterios, luego se hacen las invitaciones a participar, se prepara las herramientas, si es posible se desarrollan pruebas piloto y se planifica la forma de realizar la entrevista. En la etapa de consulta se realizan las entrevistas. En la de análisis se elabora la base de resultados y se hace el análisis estadístico. Y luego en la etapa conclusiva se elabora el reporte final de resultados. En el instrumento que se usó se dan una serie de factores y se pide al experto que califique en una escala ordinal
del 1 al 4, donde si considera que el factor es sin importancia, marcará con 1. Si es poco importante, marcará el número 2. El 3 muy importante, el 3, perdón, es importante y el 4 muy importante. Y se dan los factores a considerar. Por ejemplo, en accesibilidad, se tiene accesibilidad a avenidas principales como un factor posible, el acceso a estación del metro, el acceso a parada de autobús, acceso a parada de tranvía, acceso a ver, aquí se me va, acceso a rutas de taxis, acceso a servicios financieros, acceso a servicios de alimentación, acceso a servicios de instancias de gobierno, acceso a grandes infraestructuras de transporte. También se plantea la accesibilidad a la mano de obra, a los proveedores, a los consumidores. Eso es respecto a los factores de accesibilidad. Se manejaron factores de externalidad, como es la calidad de la urbanización, calidad del stock edificado, antigüedad del stock edificado, el estado de conservación del stock edificado, la facilidad de aparcamiento, presencia de áreas verdes, no percepción de ruido, no percepción de malos olores y bajo nivel de contaminación ambiental. En cuanto a jerarquía social, se maneja el nivel educativo, el nivel de calificación para el trabajo, nivel de ingresos, el tipo de ocupación y la no segregación social. En cuanto a aglomeración, se manejó la capacidad del tejido económico empresarial, la intensidad de utilización del stock edificado. Aquí tenemos las respuestas, la base de datos de respuesta de cada factor. En cuanto a accesibilidad, por ejemplo, el acceso a avenidas principales, el experto 1 la calificó con 4, como muy importante. El experto 2 también tuvo una calificación de 4, el experto 3 calificó con 2, el experto 4 con 3, el 5 con 3 y el sexto con 4. La media aritmética de las puntuaciones fue 3.33. Y así para cada uno de los factores. Tenemos accesibilidad, externalidades con su base de datos de resultados, jerarquía social y aglomeración. Los factores evaluados por los expertos como muy importantes, para ellos se tomaron la siguiente regla de decisión. Seleccionar aquellos en donde la media aritmética de las puntuaciones sea 3 y se obtuvo entonces como factores importantes el acceso a la parada de autobús, acceso a los consumidores, calidad de urbanización, estado de conservación del stock edificado y el nivel de ingresos. Los factores evaluados por los expertos como muy importantes, para ellos se tomó la siguiente regla de decisión. Seleccionar aquellos en donde la media aritmética de las puntuaciones sea superior a 3 y así se obtuvieron el factor de acceso a avenidas principales, acceso a estación de metro, acceso a grandes infraestructuras de transporte, calidad del stock edificado, capacidad económico-empresarial e intensidad de utilización del stock edificado. Se realizó una prueba estadística que le llaman de concordancia W de Kendall. La prueba consiste en contrastar la hipótesis nula, los rangos son independientes y no hay concordancia contra la alternativa, hay concordancia significativa entre los rangos. Se basa en la distribución de probabilidad chi cuadrada y se manejó un nivel de significación del 5%. El coeficiente W de Kendall proporciona el grado de concordancia que va de 0 a 1, en donde 1 es la concordancia perfecta. Para ello se utilizó el software SPSS. En los resultados, el valor de significación fue 0. Como es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay concordancia significativa entre los rangos asignados por los expertos, siendo la fuerza de la concordancia 0.391. Okay. En la segunda etapa de consulta a expertos, el objetivo
es evaluar los factores obtenidos como importantes y muy importantes en la primera etapa de la consulta, relacionándolos con zonas de valor inmobiliarias. El instrumento que se utilizó no está tan legible, pero se hace una matriz donde están los factores importantes y muy importantes, y en los renglones se tienen las zonas de valor, como el área central de negocios, el centro de ciudad, las nuevas áreas de negocios y la periferia. Se les pide que califiquen del 0 al 10 respecto de su importancia, donde 0 es sin importancia y 10 con la máxima importancia. Y se pide que asocien cada factor con cada zona de valor. Ahí tenemos rápidamente las zonas de valor, donde tenemos el área central de negocio al centro, luego el centro de ciudad en un color ahí como cafecito, crema, nuevas áreas de negocio con un gris, y la periferia, que son las áreas verdes. Eso se le dio a cada experto para que pudiera hacer la evaluación. En cuanto a los resultados, así brevemente, el acceso, se hizo un análisis por columnas primeramente, obteniéndose la media aritmética para las zonas centrales, y se encontró que el acceso a parada de autobús y acceso a grandes infraestructuras de transporte tienen importancia media y el resto tienen importancia más alta. En las zonas periféricas, 4 factores tienen importancia media y el resto tiene una mayor importancia, pero menor que las zonas centrales. En un análisis de renglones se calculó una media ponderada de los factores para las zonas inmobiliarias. Y con esta lámina, los factores obtenidos, las zonas centrales tienen un promedio ponderado de influencia más alto que la periferia, y se confirman los niveles y la importancia de los factores obtenidos para cada zona de valor. Sí. En conclusiones, indudablemente la consulta de expertos puede ser un importante recurso en la investigación. Para el presente trabajo no fue la excepción. En cuanto a la confianza de los resultados, los factores que obtuvimos en primera etapa se consideraron de mayor confianza porque pudimos tener a 6 expertos. En la segunda etapa solamente tuvimos a 3, por lo que los resultados esos hay que verlos con más reserva. Sin embargo, son congruentes con lo que esperábamos. Para finalizar, decimos que hay aspectos dentro del proceso de la consulta de expertos que son de difícil control para el investigador, como es, por ejemplo, la dificultad de la tarea, por lo que se debe intentar ser lo menos ambiguos posible. También es importante mencionar la recomendación de Escobar y Cuervo, 2008, de que el investigador debe propiciar el contexto adecuado para obtener la mayor cantidad de información posible de los expertos. Muchas gracias.